Ok, buenas noches. Ok, buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a continuar con la parte planificada para esta semana. El día de ayer ya habíamos hablado sobre los lineamientos generales. Vamos a revisar ahora lo que es el programa de estudios de la asignatura. En esta materia de métodos matemáticos, como ustedes ven, el prerequisito son las matemáticas aplicadas. Por eso les mencionaba yo el día de ayer que ya deben tener la parte de ecuaciones algebraicas y ciertos temas de la matemática del álgebra específicamente ya concretas y entendidas para empezar con la parte de lo que son ecuaciones diferenciales, derivadas y todo lo demás. Entonces tenemos un prerequisito que ya comentamos el día de ayer, sobre lo cual vamos a continuar, ¿sí? Lo que necesito es que ustedes tengan ya bien claro los temas revisados el periodo anterior. Vamos con la descripción de la asignatura. Dice que esta asignatura de métodos matemáticos es uno de los pilares fundamentales de las ciencias y el campo de la tecnología. En este ámbito cobra vital importancia la utilización de los conocimientos matemáticos para contribuir a la comprensión del desarrollo del entorno tecnológico y de innovación, así como incidir en ellos. Sí, es una parte importante de las matemáticas, de la tecnología, esta asignatura de métodos matemáticos. Ustedes ya vamos a ver más adelante con las ecuaciones diferenciales se intentan reproducir o plasmar modelos matemáticos que simulan algo. Por ejemplo, el aprendizaje de una persona, el aprendizaje de ustedes en este momento tiene una ecuación y es una ecuación diferencial, ¿sí? De la misma manera el calentamiento térmico. Si ustedes quieren simular el calentamiento que ustedes obtuvieran en alguna pieza metálica o algún elemento, eso puede ser simulado utilizando ecuaciones diferenciales, ¿sí? Porque una ecuación diferencial plasma lo que en la realidad está sucediendo, ¿sí? Entonces es un pilar fundamental de las ciencias. Esto también aplica en la biología, en la medicina, en la economía, ¿sí? Hay modelos económicos, modelos biológicos, de laboratorio incluso, que pueden ser guiados o pueden ser representados por una ecuación diferencial. Entonces, para que vean el alcance que tiene esta asignatura en la parte de las ciencias y el campo de la tecnología, que es lo que estamos indicando en esta parte. La contribución, sí, en ustedes permitirá desarrollar agilidad mental e influir en los campos de la actividad más diversos, donde probablemente formarán parte de su vida profesional y de su forma de pensar, ¿sí? Toda la parte de ciencias exactas, ¿sí? Eso contribuye al desarrollo mental de cada una de las personas, y también la resolución de problemas ayuda en la forma de pensar, ¿sí? Tenemos que pensar de una manera de pronto abstracta, porque no es lo mismo ver un fenómeno en la realidad, ver un fenómeno físico y ver una expresión matemática, una ecuación. No es lo mismo. De pronto en la naturaleza nosotros ya tenemos una idea de cómo va a responder, pero en matemáticas tenemos nosotros que tener una visualización abstracta para poder entender las cosas. Entonces eso es lo que se desarrolla en ustedes, ¿sí? Se desarrolla en la parte cognitiva en los estudiantes. ¿Qué más? Estos modelos matemáticos, aparte de la agilidad mental, sí influye en la forma de pensar. Eso ya lo habíamos hablado también un poco el día de ayer. Ustedes tienen que pensar en que son ya profesionales, o bueno, están estudiando para ser profesionales de tercer nivel, lo que significa tener un criterio propio, ¿sí? Lo que significa es que ustedes van a dar soluciones, ¿sí? A cualquier situación que se les aparezca, o a mejorar la forma de trabajar en las empresas en este momento. Entonces ustedes tienen que proponer cosas, no son los profesionales que van a estar esperando recibir órdenes,
No, eso ya no es tercer nivel. Eso es para un bachiller técnico, para un obrero, para un ayudante. Sí, ustedes ya son tercer nivel y tienen que pensar como eso, como profesionales que van a dar soluciones, no a esperar que les digan lo que tienen que hacer. Vamos con los objetivos de la asignatura. Dice, proporcionar una base teórica que faculte al estudiante para hacer un uso productivo de la teoría y práctica de los métodos matemáticos para el análisis en el campo de procesos automáticos. ¿Sí? Como les mencionaba, por su carrera, ustedes están en la carrera de automatización, entonces debemos de enfocar toda esta base teórica para los procesos automáticos. Sí, de hecho los libros, ustedes cojan cualquier libro de control automático y la primera parte que les enseñan es la parte de los métodos matemáticos. A ver, aquí quisiera hacer un paréntesis y una consulta a ustedes. ¿Cómo consideran los métodos matemáticos o qué creen que representa los métodos matemáticos para los procesos automáticos o para los procesos que llevan las ciencias y la tecnología? ¿Cómo ven ustedes este aspecto? ¿Es de aplicación o qué entienden por métodos matemáticos? Vamos haciendo una ronda de preguntas para sondear un poco el concepto que ustedes tienen de esto. Empecemos desde el final, vamos con Zúñiga. Raúl, buenas noches, mi estimado, me confirma si me escucha. No le escucho bien en su audio. Está bien entrecortado y bien bajo el sonido. No, algún problema tiene el compañero. No sé si el resto de compañeros le escuchan bien. La verdad yo no le entiendo. No, sí se escucha entrecortado. Ya, ok, listo, pasemos. Gracias, mi estimado Raúl. Trate de solucionar su problema de audio porque usted sabe que aquí las clases son participativas. Vamos con el compañero Stewart Valencia. Buenas noches, mi estimado. Me confirma si me escucha. Buenas noches, profesor. Buenas noches. A ver, dígame desde su perspectiva, ¿qué entiende por las matemáticas o por los métodos matemáticos? ¿Qué papel hace en el ámbito de las ciencias y la tecnología? Pues, empezamos, da como significado en desarrollar sobre el procedimiento de lo que vamos a hacer, o sacar algún cálculo. Cálculos y procedimientos de lo que queremos hacer. Ya, ok, listo. Gracias, mi estimado. Vamos haciendo la misma consulta a Patrick Arce. Buenas noches, mi estimado. Me confirma si me escucha. Muy buenas noches. Gracias, profesor. Sí, lo escucho. Ya, ok, listo. La misma pregunta. ¿Cuál es su manera de apreciar la parte de las matemáticas o los métodos matemáticos? ¿Qué significado tiene para usted? ¿Qué tiene que ver las matemáticas, los métodos matemáticos con la ciencia y con el campo de la tecnología? Sí, profesor. Los métodos matemáticos, para mí, aplicados en un proceso, digamos, industrial, cuando nosotros, digamos, queremos ver la finalidad de un proceso, nosotros podemos aplicar, digamos, dicha fórmula para conocer el inicio o tal vez el final y las demás, digamos, alternativas o las demás o tipos de soluciones para nosotros también poder así adelantarnos también a lo que podría pasar en dicho proceso. También permite adaptar las ideas, digamos, que uno le quiera expresar a dicha función. Entonces, eso para mí serían los métodos matemáticos, también un poco adelantarse a lo que podría pasar sin poner en riesgo nada. Ya, Simplemente. ok, listo, muy amable, gracias. Vamos con Jimabel. Buenas noches, ¿me confirma si me escucha, por favor?
¿Me confirma si me escucha, por favor? No, parece que tiene algún problema de audio. A la compañera Gimabel, por favor, solucione su problema de audio y ingrese con su apellido y nombre para que quede la evidencia de la asistencia, ¿sí? Listo, continuemos con Cristel Corozo. Buenas noches, mi estimada. ¿Me confirma si me escucha? Cristel Corozo, ¿me confirma si me escucha, por favor? No. Bueno, vamos con Calixto Arismendi. Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha? Buenas noches, profesor. ¿Me escucha bien? Sí, perfectamente. Fuerte y claro se le escucha. A ver, vamos con la misma pregunta. ¿Qué entiende usted por las matemáticas, por los métodos matemáticos? ¿Qué tiene que ver o cómo se relacionan con las ciencias y el campo de la tecnología? Primeramente, las matemáticas es una rama que abarca casi todo en el entorno, ya que con las matemáticas nosotros podemos hacer cálculos, podemos hacer alguna medición. Para eso se necesita la realización de fórmulas, ecuaciones. También para programar se necesita mucho de la lógica matemática, porque sin la matemática no se pudiera hacer ningún cálculo diferencial, cosas así por el estilo. Pero ya, ok, listo, gracias, estimados. A ver, efectivamente es una herramienta, ahí tenemos que verla de esa manera, es una herramienta bien poderosa que tienen las ciencias y la tecnología para desarrollar sus teorías. Veámoslo desde ese punto, desde el punto de vista de una herramienta. Imagínense ustedes que la parte del álgebra, por ejemplo, si la asociamos en el ámbito de una construcción, ¿sí? En el ámbito que queremos nosotros hacer un edificio, por poner un ejemplo. Un edificio lo queremos hacer y el álgebra, digamos que es una herramienta que solamente nos permite transportar el cemento de piso en piso. Sí, puede ser solamente un elevador de piso a piso y todo lo demás. ¿Podemos hacer un edificio con esa herramienta? Sí, de a poquito, pero lo podemos hacer. Ahora, dentro de las mismas matemáticas hay otro método, digamos que son las ecuaciones diferenciales. Ahora, las ecuaciones diferenciales vienen siendo dentro de las mismas matemáticas, pero es otra herramienta más potente, digamos que es una de las grúas, de esas bien grandes que saben estar en las construcciones. Y queremos hacer el mismo edificio, lo vamos a hacer mucho más rápido, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que representa las matemáticas para el campo de las ciencias y las tecnologías, herramientas que nos facilitan el trabajo. Como decía uno de sus compañeros, ya podemos predecir lo que nos va a pasar. Sí, porque ya tenemos los modelos matemáticos de nuestros sistemas y podemos simular y ver qué es lo que nos va a pasar. Sí, pero para llegar allá debemos tener esta concepción. Sí, las matemáticas son una herramienta y como tal nos van a facilitar un trabajo, pero dependiendo del trabajo necesitamos diferentes herramientas. Por eso es que las matemáticas tienen varias áreas. También lo podríamos semejar como un lenguaje en el que nosotros plasmamos las partes físicas en el papel. Hagamos en este caso una semejanza a las partituras en música. Usted puede escuchar una melodía, ¿no es cierto? Ahora, nosotros la escuchamos, pero ¿qué hizo el ser humano? Se inventó una partitura, se inventó un lenguaje en el que puede escribir en papel la música, la melodía, y
Ustedes saben que en las notas están los tiempos, entonces cualquier persona que tiene una partitura en la cabeza está reproduciendo la música porque sabe qué nota es y cuánto dura cada uno de los símbolos que están en una partitura. Entonces, ¿qué se hizo con esa partitura? Se plasmó una canción en un papel. Entonces, eso también hace la parte de las matemáticas. Es como un lenguaje que usted coge un fenómeno físico y lo plasma en una ecuación, y en esa ecuación usted puede desarrollar y hacerle cálculos. Igual, usted en la partitura puede modificar ciertas notas, ciertos tiempos, y puede modificar la canción. También lo puede hacer sin necesidad de tener un instrumento para reproducir esa melodía. Usted en papel ya puede modificarle y en su mente puede ya escucharle las modificaciones que hizo. Así también se lo debería apreciar a la parte de las matemáticas y de los métodos matemáticos que tenemos. Sí, es como un lenguaje con el que nosotros podemos comunicarnos. ¿Sí? Plasmar ciertas cosas en un lenguaje en papel y en el papel poder simularlo. Entonces son herramientas, son lenguajes que nos sirven en la reproducción, en el entendimiento de la ciencia y en el campo tecnológico. Como les dije, podemos simular hasta el aprendizaje de ustedes en una ecuación diferencial, yo que sé, como les mencionaba, el calentamiento térmico, yo que sé, crecimiento económico, la parte de biología también, yo que sé, el crecimiento de los cultivos en un laboratorio. Todo eso tiene su ecuación matemática que la describe, que la define, y con esa ecuación nosotros ya podemos ir analizando su comportamiento que tendrá en un futuro en cualquier parte del tiempo, ¿sí? Esas son las matemáticas, esos son los métodos matemáticos. Entonces eso es lo que dice aquí, uno de los objetivos: proporcionar una base teórica que les faculta a ustedes, ¿sí?, hacer un análisis en el campo de su carrera específica, que serían los procesos automáticos. También uno de los objetivos es desarrollar las capacidades analíticas y de abstracción, como les mencionaba. Ahora ya no vamos a ver el fenómeno físico, sino vamos a ver una ecuación, y es ya habilidad suya de que con esa ecuación usted interprete lo que estamos haciendo. Como les decía el día de ayer, si les digo qué es la derivada, ustedes me dicen, ya derivamos x al cuadrado, la derivada de x al cuadrado es igual a 2x, listo, pero ¿qué significa? ¿Sí? Esa abstracción es la que ustedes deben entender. Pero si les digo que la derivada es lo que a un conductor le hace acelerar o desacelerar cuando entra en una curva, ustedes entienden ya de mejor manera. Como les decía ayer, si el conductor ve que la curva es amplia, él sigue acelerando, pero si ve que la curva es cerrada, empieza a frenar. ¿Por qué toma esa reacción? Porque está haciendo uso del concepto de la derivada, que es la tasa de cambio de una curva. Está viendo que la curva es amplia, entonces sigue acelerando. Está viendo que la curva es angosta, entonces va frenando. Entonces para eso sirve, y eso es la derivada. Entonces esas capacidades analíticas y de abstracción son las que ustedes deben desarrollar. ¿Qué otro objetivo tiene la asignatura? Introducir a los estudiantes en la necesidad de herramientas teórico-prácticas de los métodos matemáticos, más allá de la necesidad de aprobar la materia. Obviamente es la parte de lo que conversábamos ayer, la motivación que ustedes deben tener, motivación para que le vean a las matemáticas como una herramienta, que es lo que acabamos de mencionar, ¿sí? Una herramienta que ustedes deberían hacerles el gusto por aprender, por entender, más que por la misma aprobación de la materia en sí. Y por último, cooperar en equipos de trabajo, la factibilidad de los proyectos en base a la aplicación de los métodos matemáticos, ¿sí? Ok, con esto pasemos a los resultados de la asignatura como tal. Entonces, como resultados de la asignatura, ustedes ya serían capaces de representar modelos matemáticos de sistemas causales mediante ecuaciones diferenciales. Ustedes obtienen la salida de un sistema dinámico dando un estímulo de entrada mediante los métodos de convolución y de transformación de Laplace. Ya vamos a ver qué es esto. Transformada de Laplace es otra métodos de convolución, otra herramienta. Ya les dije que las matemáticas es como una
maleta de herramientas. Cada herramienta nos sirve para un trabajo específico, ¿sí? Y cada herramienta y la herramienta adecuada nos facilita el trabajo. Usted puede decir, yo puedo cortar, yo qué sé, una tabla solamente con la hoja de sierra. Claro que lo puede hacer, pero va a tardarse demasiado y le va a doler la mano. Pero si tiene un serrucho, lo va a hacer más rápido y de manera adecuada, ¿sí? Esas son las herramientas, esos son los métodos. ¿Puede usted utilizar un método? Lo puede utilizar, pero hay que ver cuál es el adecuado para ese trabajo. Como resultado, dice que ustedes son capaces de examinar e identificar aplicaciones de sistemas de audio y de telecomunicaciones mediante las series de Fourier y espectros de frecuencia. ¿Sí? Estas series de Fourier, otra herramienta de los métodos matemáticos. Ya pueden darse cuenta que estas series de Fourier tiene que ver con la parte de la frecuencia, cuando estemos hablando de sistemas de audio y estemos hablando de frecuencias. Analiza aplicaciones eléctricas, filtros, sensores, etcétera, mediante la transformada de Laplace, ¿sí? Ya pueden ir viendo transformada de Laplace. Ya tienen temas en los que, si están interesados, pueden ir consultando. Ahora que tienen la famosa herramienta del internet, entonces pueden ir consultando, hasta videos pueden ver respecto de estas herramientas y pueden irse adelantando un poco en el entendimiento de esto. Dice, expande en series de Fourier señales eléctricas periódicas o no periódicas como suma de exponenciales complejas o funciones trigonométricas. Representa sistemas dinámicos mediante diagramas de bloques matemáticos. Esa también es otro de los resultados de esta asignatura. Listo. Los criterios de evaluación son sacados en función de los niveles de logro. Esto se realiza al final del periodo con el promedio de la calificación alcanzada. Entonces aquí vemos que si alcanzan un promedio menor al 60% es una evaluación deficiente, regular si llegan al 70%, buena si llegan al 80%, muy buena si llegan al 90% y excelente si llegan al 100% de la nota. Vamos viendo allá, vamos a la parte de los contenidos de la asignatura. Entonces vamos a ver, tenemos una primera unidad donde se abarcará la introducción a las ecuaciones diferenciales. Se hablará en un tema 1.1 sobre la definición y terminología para que se vayan familiarizando. Vamos a hablar de problemas con valores iniciales, cómo resolver las ecuaciones diferenciales utilizando valores iniciales. Hablaremos o veremos sobre las ecuaciones diferenciales como modelos matemáticos. Es lo que les comentaba, tenemos ciertos fenómenos físicos, económicos, biológicos y todo lo demás que podemos modelarlo con ecuaciones diferenciales. En una segunda unidad trataremos respecto a las ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? Las curvas de solución sobre los campos direccionales. Ya van a ver que es el plano cartesiano. Vamos a ir graficando campos direccionales que se conocen y en función de eso tener una idea de la ecuación que dará solución a una ecuación diferencial. Hablaremos de las ecuaciones diferenciales autónomas de primer orden. Veremos también respecto de las variables separables, de las ecuaciones diferenciales lineales, de las ecuaciones exactas, de las soluciones de las ecuaciones, en este caso soluciones por sustitución. Veremos sobre un método numérico. Y así llegaríamos hasta la unidad 3, en la que se hablará sobre el modelado con ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? Vamos a ver modelos lineales, vamos a ver ejemplos de modelos de sistemas que responden a modelos lineales, sistemas que corresponden a modelos no lineales. Vamos a ver el modelado con sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden.
En una unidad 4 vamos a hablar sobre la transformada de Laplace, de lo que habíamos visto en los resultados de la asignatura, la transformada de Laplace. Vamos a ver cuál es la definición de la transformada de Laplace, las transformadas inversas y transformadas de derivadas. Vamos a ver respecto a las propiedades operacionales, a la traslación en el eje S, traslación entre ejes, ¿sí? Traslación en el eje T, bueno, eso se resume en traslación entre ejes nada más. Las propiedades operacionales 2, que vendrían a ser las derivadas de una transformada, la transformada de integrales, ¿sí? La transformada de una función periódica. Y así llegaríamos a la unidad 5, que son las series de Fourier, que también lo mencionábamos en los resultados. Veríamos cuáles son las funciones ortogonales, cómo se definen las series de Fourier, las series de Fourier de cosenos y senos. Llegando finalmente a la unidad 6, donde ya trataremos el modelado por bloques, ¿sí? Veremos los puntos de suma, resta, multiplicación y división, los bloques de integración, diferenciación, funciones de transferencia con polos y ceros, y la unidad 7, en la que se hace ¿qué sería? Una semejanza, o se hace un análisis, sería la palabra, de casos prácticos, ¿sí? De las ecuaciones diferenciales ordinales. Aquí tenemos un caso práctico, abordaremos lo que son los circuitos eléctricos, ¿sí? Lo que es el caso de unos tanques de almacenamiento, para que vean cómo esos sistemas pueden ser analizados desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales. Listo. Los criterios de evaluación, bueno, eso ya lo habíamos visto la clase anterior. Tenemos participación en clase el 10%, las tareas el 20%, cuestionarios el 20%, la exposición temática o los foros el 20% y el examen parcial el 30%. Aquí en el programa de estudio de la asignatura también encontrarán la bibliografía, pero ya les había mencionado que en la guía de estudio está compilado toda la teoría que se verá en esta asignatura, en este periodo. También les vuelvo a repetir, como no permite el aula virtual subir archivos, ni siquiera este PA me dejó subir, entonces yo les habilitaré para la próxima semana una dirección en Google Drive para que ustedes tengan acceso a esta información, tanto el PA como la guía de estudio, y ya vayan revisando y vayan adelantando. En todo caso, ustedes tienen el internet, tienen medios tecnológicos bastante robustos y con bastante información que pueden irles revisando y pueden irse guiando utilizando los medios que más ustedes les resulte fácil, ¿sí? De pronto hay quienes pueden buscar libros, documentos PDF, en cambio habrá otras personas que no les gusta leer y quieren más bien ir a YouTube a ver tutoriales, a ver videos. En cualquiera de esos campos van a encontrar información, ¿sí? Entonces eso es lo que corresponde al programa de estudios de la asignatura. Creo que hemos revisado cada una de las partes del PEA y no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, inquietud respecto a esto, alguna aclaración que necesiten. No, si no hay preguntas. No, profesor, por el momento está claro. Sí. Ok, listo. Entonces eso era lo que estaba planificado para este día. Si no hay preguntas, no hay dudas, entonces nos estaríamos viendo la próxima semana. No se olvide, tenemos los días jueves y viernes, entonces el día jueves será la evaluación diagnóstica. Revisarán el aula virtual. Con todo, yo les he de mandar un mensaje en el grupo de WhatsApp indicando de qué hora estará habilitada la evaluación diagnóstica para que la rindan, ¿sí? Entonces, sin más, me despido, que tengan una buena noche y nos estaríamos viendo la próxima semana. Gracias, profesor. Ok, gracias también a ustedes. Buena noche.